Entonces, en las clases anteriores hemos visto algunas identidades trigonométricas, empezando desde la pitagórica, o sea, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a uno. De ahí sacamos la fórmula de uno más tangente secante y uno más cotangente cosecante. Después vimos las identidades recíprocas, o sea, las de divisiones, que seno es igual a uno sobre cosecante, coseno es igual a uno sobre secante y cotangente es igual a uno sobre tangente. Bueno, eso lo vimos. También alcanzamos a ver algo de mirar las funciones trigonométricas en términos de otras. Sí, esta clase es precálculo. Acuérdense, los martes, geometría. Los miércoles, precálculo. Y los viernes, o bien estadística, o bien refuerzo. ¿Listo? Así quedaron las cosas por el momento. ¿Listo? Mm, listo, entonces. Vimos eso, alcanzamos a ver algunos ejercicios en donde simplificábamos expresiones trigonométricas, que salían unas cosas todas largas y la idea es ir convirtiendo las cosas preferiblemente a seno y a coseno y a partir de esos cancelar, eh, agrupar términos, bueno, esta cuestión para reducir ecuaciones. Esa es la idea de la trigonometría, de las identidades trigonométricas. Convertir cosas largas en otras cosas que no sean tan largas y eh, que nos permitan manipular esas expresiones de forma mejor, ¿sí? La idea de un problema es minimizarlo para poder solucionarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Adicionándole a todo eso. Hoy vamos a ver identidades para suma. Esperen un momento, yo valido algo. Resta de ángulos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hay que tener identidades para suma y resta de ángulos? Cuando uno suma y resta números, ¿sí? Pues uno tiene en cuenta la recta numérica, ¿sí? Entonces, pues a partir de la recta numérica tiene dos puntos que se mueven. Y entonces, pues uno suma el primero más el segundo de forma, entre comillas, normal. Entonces, para sumar este número, esta distancia, con esta distancia, pues yo lo que tengo que hacer es colocar esta distancia en este pedazo. Y la suma, entonces sería esta, ¿sí? Entonces, si esto es un número A y esto es un número B, las distancias, si las distancias representan esos números, entonces unir una con la otra sería la representación de A más B. Por otra parte, si tengo ese número A y tengo este número B, ¿sí? La resta, entonces se representa es con lo que tiene uno y no tiene el otro. O sea, esto. Esto sería la resta. ¿Sí? Este pedacito chiquito sería la resta. Y pues este pedacito grande sería la suma, ¿no? Entonces uno a veces puede pensar que con las identidades trigonométricas pues sucede lo mismo, ¿sí? No puede suceder lo mismo por este motivo sencillo. Los números nosotros los vimos a partir de rectas numéricas, o pues bueno, en séptimo, en sexto, en primaria inclusive, uno empieza a colocar un número adelante de otro, adelante de otro, adelante de otro, y la figura que más se asemeja a eso, que más como que se empalma con esa representación, es una recta. Pero cuando nosotros vimos la trigonometría, nosotros lo representamos a partir de circunferencias, ¿sí? Y esto cambia las cosas, ¿sí? Esta representación. Porque, pues, una recta no le puedo tener un punto inicial y un punto final, ¿sí? No se unen esos dos puntos. En cambio, en una circunferencia sí. Entonces, dado esto, tenemos que tener cuidado para sumar y restar ángulos. ¿Listo?
¿Hasta ahí me cogen el hilo o no, chicos? No, No, de hecho, lo que les quiero decir es me que, perdí. lo que les quiero decir es que, si ustedes suman, por ejemplo, 5 más 8 es igual a 13, ¿sí? 5 menos 8 es igual a menos 3, ¿no? Bueno, entonces uno diría que, por ejemplo, seno de alfa más beta, bueno, acá hay dos cuestiones. Digamos que alfa es igual a 10, por decir algo, y beta es igual a 30. Entonces, uno podría decir que seno de 10 más 30 es lo mismo que decir seno de 40, ¿sí? En- ¿Y no? y no, en ocasiones esto no sucede. En ocasiones esto no es verdad. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado con eso. Eso es lo que les estaba intentando decir. ¿Listo? Ah, ok. Bien. Bien, chicos, si ustedes no entienden, me dicen que no. Y pues no hay lío. Yo trato como de volver a explicárselos de otra forma. ¿Listo? No hay problema que me digan que no. Bien. Bien para los que fueron valientes y dijeron, no, no, profe, no entendí. Chévere eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Toca introducir la fórmula de una vez. Entonces, ¿qué pasa precisamente cuando yo tengo el seno de alfa más beta? ¿Esto a qué es igual? Si ya dijimos que no es igual. Entonces, primero voy a colocar a lo que no es igual, ¿listo? Para que no cometan este error. ¿Por qué no da 40? Por lo mismo, porque es que la explicación tiene que ver con esto, ¿sí? Eh, tenemos nuestros ángulos están representados por circunferencias. Entonces, no sé, por decir algo, esto es seno de 10 y entonces seno de 30 sería esto. Seno de 10 más seno de 30, entonces esto acá sería igual a seno de 40, ¿sí? Sumando, agregando esto, o sea, colocando este 10, colocándoselo acá, para que todo este ángulo diera 40, ¿sí? Pero pues no es lo mismo, porque yo no estoy sumando el ángulo, ¿sí? Yo no estoy sumando el ángulo de alfa más el ángulo de beta. Yo lo que estoy sumando son funciones trigonométricas. Entonces, como estoy sumando la función, tengo que hacer cosas distintas, ¿sí? En, en otra cuestión, una cosa es sumar los ángulos, otra cosa es sumar el seno de esos ángulos, ¿listo? Entonces, ya dijimos, esto esto es distinto a seno de gamma y que gamma sea igual a alfa por beta, ¿sí? Esto es distinto, o sea, a alfa más beta, perdón. No puedo sencillamente sumar estos números, no lo puedo hacer. Otra cosa que no puedo hacer, esto tampoco va a ser igual a seno de alfa más seno de beta. Eso tampoco va a ser igual a eso, ¿sí? Entonces pilas, nunca, nunca en la vida vayan a solucionar seno de alfa más beta así. Esto no se hace. ¿Listo? Por favor, ténganlo ahí claro. Se utiliza la siguiente fórmula, ¿sí? Seno de alfa más beta es igual a ¿qué? A seno de alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. Esta es la fórmula. Acuérdense que cuando yo uno dos cositas así, dos funciones, y no hay ningún símbolo que las una, significa que estás multiplicando. ¿Listo? Entonces, esa es la primera fórmula que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hago Déjame yo copio eso, Sí, please. por favor, Porque a mí se chicos. me olvidó. Les voy a, bueno, no pedir un favor, porque eso no es un favor para mí, pero sí les hago una recomendación. Todas las fórmulas que hemos visto, colóquenlas en un formulario, ¿sí? Cojan todas esas fórmulas y colóquenlas en una hojita, en una cartulina, qué sé yo, en donde quieran. Pero ténganlas bien organizadas, sobre todo las niñas que son todas bonitas, todas juiciosas en eso. Cojan ese formulario y coloquen la fórmula y para lo que les sirve.
¿sí? Entonces ahí podrían colocar las pitagóricas, las de división, las identidades recíprocas y sobre todo estas, ¿listo? ¿Esto para qué les va a servir? Para el momento en que tengan que hacer ejercicios, sacan su formulario y pues miran la fórmula que necesitan, ¿listo? Este tip les sirve a ustedes para toda la vida, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces seno de alfa más beta es igual a eso, ¿listo? ¿Puedo borrar? Bueno, que no voy a borrar. ¿Puedo continuar? La fórmula es la que trae el coseno, ¿cierto? Porque nosotros no Sí. lo sacaríamos de ningún lado. Dime. La fórmula es la que tiene coseno, ¿por qué qué? Porque no había entendido de dónde había sacado el seno. El coseno diré si solo está el seno del ángulo y el seno de beta. Bueno, chicos, Pero entonces, dime. esa fórmula es Ujú. la que trae el coseno para que nosotros después podamos cancelar y nos resulte un solo resultado, Sí. ¿verdad? Pues les voy a ser sincero, chicos. Esa fórmula se puede demostrar, como pues lo he hecho con varias fórmulas. Pero yo sé que en este momento hacer eso es, pues confundirlos. Y lo que menos quiero hacer en la vida es confundirlos a ustedes, chicos. Entonces, por el momento, aunque odio hacer esto, tienen que creerme que esa es la fórmula, ¿sí? Como para avanzar un poquito más, ¿sí? Sencillamente esa es la fórmula y cuando la necesiten usar, utilícenla. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es para sumar el seno de dos ángulos. Bueno, para hallar el seno de la suma de dos ángulos, mejor dicho. ¿Listo? Otra fórmula es la de hallar el coseno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se halla el coseno de alfa más beta? El coseno de alfa más beta va a ser esta fórmula. Bueno, igual, tampoco se hace así. Para ninguna identidad trigonométrica se hace así directamente. Para coseno de alfa más beta, entonces va a ser coseno alfa multiplicado por coseno beta menos, menos, seno alfa por seno beta. ¿Listo? Este también es para hallar la suma o la resta de dos ángulos. Solamente la suma, ¿sí? Solamente la suma. La primera que vimos, la suma de los senos. La segunda, la suma de los cosenos. ¿Listo? Pónganle cuidado que para sumar senos, tomo seno, coseno, ¿sí? Pero lo sumo. Para sumar cosenos, tengo coseno, seno, perdón, y los resto. Los resto. ¿Listo? Para que lo tengan presente. De nuevo, por favor, bórrenlo y avísenme cuando ya pueda continuar. Listo, bien, muchas gracias. Finalmente, ¿cómo hago si tengo que sumar las tangentes? ¿Por qué quedó en resta? Ok, listo, bien esa pregunta. Vuelvo y digo, chicos, la verdad, esas fórmulas se pueden deducir, pero hacer esa deducción pues requiere varios trabajo algebraico y lo que no quiero es confundirlos. Entonces, de nuevo, odio hacer esto, pero en este momento les voy a pedir que me crean que esa es la fórmula, ¿listo? Es por eso. Pero pues yo creería que viene siendo que si vamos a hacer una suma de dos, ¿cómo se dice eso? ¿Ángulos? Bueno, entre seno y coseno. No, entre seno y coseno. Dos expresiones, bueno, entre seno y coseno O porque no me sea, acuerdo ahorita cómo digamos se seno llama. alfa más coseno beta, ¿sí? Algo así, ¿sí? Sí, como que vamos a hacer dos diferentes, entonces para nosotros poderlo cancelar tenemos que hacerle la inversa a a la fracción, por decirlo de alguna manera, para que nos resulte, no, o sea, sí, eso va a ser siempre el mismo resultado, pero para irlo cancelando y que no nos quede tan largo, sino algo más bien breve para nosotros poderlo hacer más ágilmente. Pues eso depende del problema que se tenga que solucionar.
¿sí? O sea, yo entiendo tu idea y claro, así se hace, pero pues esto depende del problema exacto al que nos tengamos que enfrentar. ¿Listo? Entonces, bueno, explico, les doy la fórmula de la tangente, de la suma de la tangente y hacemos un ejercicio. ¿Listo? Bueno, varios ejercicios. Entonces, tangente de alfa más beta, ¿a qué es igual? Esto es igual a tangente de alfa, bueno, esto es igual a tangente de alfa más tangente de beta, esto dividido entre 1 menos tangente, ay, madre, tangente de alfa multiplicado por la tangente de beta. ¿Listo? A eso es igual la fórmula de la tangente. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras que ustedes copian, voy a ir borrando esto. Acuérdense del formulario, chicos. En serio, eso le ayuda a uno mucho. Inclusive, no tienen, es que en la época en la que estamos ni siquiera tienen que hacer su formulario a mano. Si ustedes quisieran, van a internet, buscan en Google identidades trigonométricas y les aparece muchas, inclusive más de las que vamos a ver acá. ¿Listo? Abajo en la división de tangentes es 1 menos tangente del ángulo menos tangente de beta o es un multiplicado. No, esto es por. Este puntico es un por. Y lo hago mejor. 1 tangente de alfa por tangente de beta. Eso es un por. O si quieren, entonces hagámoslo así para que no se me confundan. 1 menos la multiplicación de ellos dos. Listo. Bien. Gracias. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Supongamos que tenemos que hallar seno de 135 grados. ¿Listo? Tenemos que hacer eso en un examen, digamos un ICFES, y no tenemos la calculadora, ¿sí? Porque pues, bueno, hagamos el ejercicio así. Por favor, díganme en la calculadora cuánto es seno de 135. ¿Cuánto les da en la calculadora eso? ¿Seno de qué? 135. No sé por qué me dan fracción. ¿Cuánto te da en fracción? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Creo que la tengo No, no, no. mal configurada. Debe ser, tu calculadora no es la Casio. O si es la Casio, no es la Casio grisecita que tenemos la mayoría. Por eso es Sí, que te sí da es, eso. pero es que me la dieron hace poquito y está con la D arriba. Y no me acuerdo si es con la D o con la R. No, no, no. Los grados están bien. Lo que está sin configurar es sí, que te dé las respuestas en fracciones o en decimales. Pero está bien, está bien. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, para los que les dio 0,707 o 0,70, está bien. ¿Listo? Lo que pasa es que a Valentina la calculadora le arroja el resultado en fracción. ¿Sí? Pero sí, es 0,707. ¿Listo? Pero pues es que hacerlo con calculadora pues es muy fácil. Y pues profe, continuemos haciendo en calculadora. Y pues yo les diría, pues sí. Pero hay ocasiones, por ejemplo las pruebas ICFES, las Saber 11, en las que no van a poder utilizar calculadora. O bueno, o en otros casos no van a poder utilizar calculadora. Entonces, yo lo que puedo hacer es descomponer este seno de 135. Lo puedo descomponer en dos números que sumados me den eso. Pero pues yo no voy a coger números difíciles. Lo que voy a intentar de hacer es coger números con con los 5 ángulos fundamentales. ¿Sí? Porque pues yo aprenderme las identidades trigonométricas de 360 ángulos pues es como complicado. Pero sí me puedo aprender las identidades trigonométricas de 5 ángulos
fundamentales. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? A que esto, escribir esto, es exactamente escribir seno de 90 más 45. ¿Sí? Escribir seno de 135 es lo mismo que escribir seno de 90 más 45, ¿no? ¿Por qué? Porque pues 90 más 45 es 135. Bueno, profe, ¿y para qué hace eso? Aplico la fórmula, le aplico la fórmula a esto. Entonces esto es igual a seno de alfa. En este caso alfa es igual a 90. Este sería mi alfa y 45 sería mi beta. Entonces esto sería igual a seno de 90 coseno de 45 más seno de 45 por coseno de 90. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí me entienden lo que he hecho? No, me perdí. Me perdí en lo que está en azulito. O sea, que en donde dividimos los dos ángulos en dos de los fundamentales, de los que se utilizan siempre. Ok, Que el 90 es el ángulo que utilizábamos siempre, el 45 es el beta. ok, Y ya al reemplazar la fórmula me perdí. listo. Entonces, denme un momentico. Listo, ok. Entonces, ¿ustedes me pueden recordar cuál es la fórmula para sumar ángulos? La fórmula de la suma de ángulos. ¿Cuál es esa fórmula? Es el seno del ángulo por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de el ángulo. Esa es la fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así la descomposición que yo hice? Yo tengo que buscar dos números que sumados den 135, ¿sí? Pero yo los busco, o sea, me estoy refiriendo a esto. Este es 135. Pero busco dos números que sean convenientes, que sumen 135, pero que a su vez sean ángulos fundamentales. 90 más 45 es 135, ¿sí? Eso es lo único que hago. Profe, ¿y por qué usted no pudo haber sumado, por ejemplo, 134 más 1? ¿No se puede sumar 134 más 1? Sí, también se puede sumar. Pero lo que pasa es que ni 134 ni 1 son ángulos fundamentales. Y lo que quiero con los ángulos fundamentales es hacer yo mismo mis procesos. O sea, no dejárselo a la calculadora, sino yo mismo hacer mis procesos. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Después de eso, como ya tengo estos dos ángulos, 90 y 45 dan 135, y pues 90 y 45 sí son ángulos fundamentales, entonces yo lo que hice fue escribir esto de otra forma. Y de nuevo, profe, pero ¿para qué hace eso? Ay, no. Profe, ¿para qué hace eso? Para aplicar la fórmula, o sea, esto de acá, seno alfa, coseno beta, coseno alfa, esto mismo es lo que escribí acá. ¿Sí? Eso fue lo que escribí. Otra vez de nuevo, en otras palabras, cogí el problema que me dice, hay este ángulo raro. Listo. Yo no sé cuánto vale ese ángulo. Pero intento descomponer ese ángulo en dos que sí sepa. Y a partir de esos dos que sí sé, y que son, mejor dicho, que son ángulos fundamentales, aplico esa fórmula que les dije ahorita. ¿Listo? Sí, ya. Listo. Gracias. Ahora, ¿para qué? En este momento es donde se me... porque pareciera hasta este momento que lo que estoy haciendo es hacer el problema más complicado de lo que es. Pero el paso siguiente, este paso que continúa, es el que me va a facilitar las cosas. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta. Sin calculadora, ¿cuánto es seno de 90? No entendí nada. Uno.
Seno de 90 por es la 1. tabla. Sí, exactamente, es por la tabla. Seno de 90 es 1. Listo. Coseno de 45, ¿cuánto es? Y no me acuerdo. Creo que era 2, pero toca, en ese sí toca ponerle la raíz, ¿no? Raíz de 2 2 sobre 2. raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2. Bien, listo. Ya Ok. tenemos una parte. Segundo, ¿cuánto es seno de 45? Bien, Duan. ¿Cuánto es seno de 45? Creo que es raíz de 3 sobre 2. No. Ese También es mismo. raíz de 2 sobre 2. Es la misma raíz de 2 sobre 2. Excelente. Raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto es coseno de 90? Ese es 0, ¿no? Ese es 0. ¿Listo? Mm. ¿Cuánto es 1 por raíz de 2 sobre 2? Cuando se multiplica se hace derecho, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto da? Da raíz de 2 sobre 4. Sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Porque cuando multiplico por un número 1, me deja el mismo número. Ah, ¿Listo? Y lo segundo, ¿cuánto es raíz de 2 sobre 2 por 0? 0. Bien, 0, excelente. Porque pues el 0 anula la operación. ¿Listo? Entonces el resultado es raíz de 2 sobre 2. Y pues raíz de 2 sobre 2 en la calculadora, ¿cuánto es? 0.707. Exactamente, más o menos eso, ¿no? 0.707. Entonces de esa forma, haciéndolo a mano, ay, qué madre, haciéndolo a mano nos da el mismo resultado que nos halló la calculadora. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el truco acá? El truco es convertir, no se puede hacer con todos los ángulos, ¿no? Pero sí con algunos. Coger el ángulo que no conozco, convertirlo en una suma de dos ángulos que sí conozca y a partir de esa suma aplicar la fórmula. Lo interesante de esa fórmula es que muchas veces se me van a cancelar cosas. Entonces puedo hacer la operación más rápida. ¿Listo? Eh, ¿Alguien está copiando o puedo borrar? Acuérdense, listo, bien. Excelente para los que ya copiaron. Acuérdense que los ángulos importantes son estos. Son 0, 30, 45, 60 y 90. Uy, qué pucha. Y 90. Estos 5 son los ángulos fundamentales. Y con estos son los que se pueden hacer la tabla y pues tener estos resultados de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y pues en sí eso. ¿Listo? Eso lo vimos inclusive en primer periodo. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. Segundo ejercicio. Entonces hay que hallar y hallar tangente de 105. Entonces pues bueno, tengo que hacer eso. ¿Cómo hallo tangente de 105? Entonces, ¿me recuerdan la fórmula de la tangente, por favor? Para hallar la suma de ángulos con tangente. Es la tangente del ángulo Sí, más la tangente de beta. sí, Eso sobre 1 menos menos tangente del ángulo sí. por tangente de beta. Listo. Acuérdate que alfa y beta son ángulos, ¿no? Entonces en vez de decir en el alfa ángulo, creo que es mejor decir alfa, porque alfa y beta son ángulos, ¿listo? Pero bien, Okay. esa es la fórmula, ¿listo?
Esta es la fórmula para hallar ¿qué? Para hallar tangente de alfa más beta. Entonces, teniendo en cuenta lo que hicimos anteriormente, yo tendría que coger este tangente de 105 y buscar dos números que sumados me den 105, ¿sí? Pero que esos dos números también sean los grados de un ángulo fundamental. Entonces, ¿qué números sumados dan 105? ¿Listo? Bien, Dubán. 60 más 45 dan 105. Entonces, 60 y 45 también son ángulos fundamentales. Entonces tengo tangente de 60 más tangente de 45. ¿Listo? Entonces aplico la fórmula. Entonces, para hallar tangente de 60 más 45, tengo en cuenta entonces que este 60 me hace las veces del ángulo alfa, este 45 me hace las veces del ángulo beta. ¿Listo? Entonces, pues empezamos. Entonces esto es igual a tangente de alfa, o sea, tangente de 60, más tangente de 45, dividido entre 1 menos tangente de alfa, pero alfa es 60, ¿no? Tangente de 60 multiplicado por la tangente de 45. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Aplicar la fórmula y reemplazar los valores. Ahora... ¿Y aquí no se puede cancelar en este caso? No. ¿Por qué no se puede cancelar? Porque tanto en el numerador como en el denominador hay sumas y restas. Entonces, cuando hay sumas y restas, no lo puedo hacer. Si estuvieran solamente multiplicando, listo, cancele y sale. Pero no lo puedo hacer por la suma y por la resta. Entonces, chicos, venga ahí, les recuerdo cómo se hace la tabla. Entonces, otra vez tengo acá 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Sí? Seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Entonces, para 0 empiezo 0, 1, 2, 3, 1. Para el coseno lo hago al revés, es decir, 1, 3, 2, 1, 0. ¿Listo? La tangente pues la voy a dejar ahí quietica. Divido entre 2, divido entre 2, divido entre 2. Divido entre 2, divido entre 2, divido entre 2. Y finalmente saco la raíz, saco la raíz. Saco la raíz, saco la raíz, ¿sí? Pues aunque puedo sacar la raíz de 1, pues no lo hago, porque pues raíz de 1 es 1. Pues entonces como que es mejor dejarlo solamente así. ¿Y cómo hallo la tangente del ángulo? La tangente del ángulo es seno sobre coseno. Seno del alfa sobre coseno de alfa. Ya sé, Valentina, porque es que tú dices tangente del ángulo. Porque yo mismo lo digo. Entonces, perdón por eso. Tangente de alfa. Seno de alfa dividido entre coseno de alfa. Entonces, un medio dividido entre 3. Bueno, empecemos desde tangente de 0. 0. Se va a acabar la clase, ya queda menos de un minuto. Joder, madre. Gracias. Gracias, Isabela. Valentina. Gracias, La Valentina. traición. Entonces esperemos y ya continuamos. Por favor, vuelvan a conectar a precálculo y ya les explico. Bueno, profe. Ok. Chao, profe. Ya nos vemos. Profe, ríase. Bueno, está bien, ya me reí. Mentiras.
Hola, profe, otra vez. Hola. Creo que... Listo, bien. Ah, esperen que GeoGebra Zoom me borró todo. Entonces esperen un momento. Ya solucionamos eso. Listo, ahí vamos, ¿no? Eh, un poquitico más grande. Creo que ahí. Listo, entonces lo que estábamos haciendo era esa tabla. Ah, pero no me va a funcionar. Bueno, no importa. Teníamos esta tabla. Entonces estábamos en seno, coseno y tangente. Entonces lo que nos faltaba hacer acá era la división. 0 para hallar tangente, ¿no? 0 dividido entre 1, ¿cuánto es? 0 dividido entre 1 es 0, ¿no? Uy, fue pucha. 0 dividido entre 1 es 0. ¿Listo? Eh, 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Esto es sobre 2. Este también es sobre 2. ¿Listo? Todo es sobre 2. ¿Listo? Bien. Tangente, para la tangente del ángulo, entonces, 1 medio dividido entre raíz de 3 medios es lo mismo que decir 1 dividido entre raíz de 3. Pero esto es lo mismo que decir raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Bueno. Raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que 1. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo un número entre el mismo. Entonces, pues eso me da 1. Y finalmente, raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1 medio es igual a raíz de 3. ¿Listo? Finalmente, 1 dividido entre 0 es indeterminado. ¿Listo? Entonces, porfa, chicos, tengan en cuenta esto. Esta es Porque si es lo mismo el ángulo de 30 y el ángulo de 60 en la tangente da diferente. porque la división no es conmutativa. La multiplicación es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Da lo mismo. Pero en la división no es lo mismo dividir A entre B que B entre A. No es lo mismo. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces la tablita debería quedarles más o menos a ustedes así. ¿Sí? Esta tabla, más que interesarme que la copien, me interesa es que la puedan hacer. Que en el momento en que la necesiten digan, ah, de verdad esto se hace así, venga y lo solucionamos de esta forma. ¿Listo? Esa es la tabla que se genera. Uy, buena madre. Bueno, algo así. ¿Sí? Esa es la tabla que se genera. ¿Listo? ¿Cuáles eran los ángulos que habíamos tomado? 60 y 45, si no estoy mal. Sí, señorito. Entonces, porfa, recuérdeme cuánto es tangente de 60, que es raíz de 3, y tangente de 45, que es 1. ¿Listo? Tengamos eso en mente. Listo. Profe, ¿eso se tiene que hacer o siempre es igual siempre? Estos ángulos nunca cambian y sus resultados son los mismos. Nunca van a cambiar. Pero esto le sirve a uno para recordarlo, para recordar cuánto es que da cada ángulo. Ya después uno de tanto usarlos, sobre todo para los que cuando acaben el colegio van a seguir con ingenierías o con ciencias, van a seguir usándolos, entonces eso después se memoriza uno. Pero pues mientras tanto, es mejor hacer la tabla. Ay, mi madre, entonces me toca volver a copiar esto. Bueno, no importa. Entonces teníamos que hallar la tangente de 105, ¿no? Entonces dijimos que esto era igual a la tangente de 60 más 45, ¿no? Listo. La fórmula. Entonces la fórmula era tangente de 60, que hace las veces de mi ángulo alfa, más la tangente de 45, que hace las veces de mi ángulo beta,
Y esto lo divido entre 1 menos la tangente de ese alfa, o sea, la tangente de 60, multiplicado por la tangente de 45. ¿Listo? Entonces, pues, reemplacemos. ¿Cuánto es tangente de 60? Raíz de 3. Seguro, seguro, ¿sí? Bueno, segura, vale. Sí, señorito. Raíz de 3, listo, bien. Más, ¿cuánto es tangente de 45? 1. 1, bien, 1. excelente. Dividido entre 1 menos tangente de 60, me acaban de decir que es raíz de 3, por tangente de 45, pues me acaban de decir que es 1. Hago las operaciones, esto me da pues arriba raíz de 3 más 1, y pues abajo en el denominador me da 1 menos raíz de 3, ¿no? Esto, si yo quisiera, puedo escribirlo de esta forma. 1 más raíz de 3 dividido entre 1 menos raíz de 3. ¿Sí? O sea, lo que hice fue cambiar acá estos dos de posición. Y ese es el resultado. Esto es igual a menos 2 menos raíz de 3. ¿Sí? Entonces, esa es la solución. ¿Listo? De nuevo, no se pueden cancelar las raíces. ¿Por qué no se pueden cancelar? Porque acá hay una suma y acá hay una resta. Cuando yo tengo sumas y restas no puedo cancelar esa operación. Solamente se cancelan con la multiplicación. ¿Listo? Y pues la división, que la fracción es una división en sí misma. ¿Listo? ¿Por qué anulé el 1 del denominador? Yo solucioné esto, ¿sí? O sea, realicé la suma. No, yo hice esa fracción. Pero eso es racionalización. Ese tema yo lo vi con noveno en primer periodo. Entonces yo me imagino que ustedes lo vieron el año pasado en primer periodo. Racionalizar me sirve para quitar esas fracciones con raíces y dejarlas sin raíces en el denominador. Pero vuelvo y digo, ese es otro tema que también es complicado y lo que no quiero hacer es confundirlos. ¿Listo? En otras palabras, si ustedes llegan a algo así, por el momento se los voy a valer. ¿Listo? O sea, de aquí en... Porque, Dime. porque si lo pongo, digamos, de la primera manera, ¿no? De raíz de 3 más 1 sobre 1 menos raíz de 3 me da menos 1 menos raíz de 3. Y si lo pongo de la otra manera, me da menos 2 menos raíz de 3. No, no te entiendo esa última parte. O sea, porque dices que... O sea, tú me dices que si colocándolo de esta forma, te da menos Ajá, uno menos raíz de 3, ¿sí? sí, ajá. No, ¿por qué? No sé, lo puse así en la calculadora, me dio menos 1 menos raíz de 3. Y lo puse de la otra manera y ahí sí me decía menos 2 menos raíz de 3. ¿Segura, segura que acá le colocaste raíz de 3 más uno sobre uno menos raíz de 3? ¿Segura, segura que sí? Déjalo intento otra vez, pero Y sí, creo que otra sí. cosa, Valentina, colócalo con las paréntesis, ¿no? O sea, acá en el... no, pero es que tu calculadora es distinta. O sea, esto en el numerador y esto en el denominador. ¿Sí? ¿Segura con Sí, eso? mira, espérate. ¿Listo? Para esto, de raíz de 3 más 1 Bueno, mientras que bajo Valentina hace ese 1 cálculo, menos. miremos lo que pasó por acá. Sí, ¿Cuántos? me da menos 1 menos raíz de 3. No sé. Mira, Bueno, venga que ahora me hicieron entrar en duda. Sencillamente voy a hacerlo a mano, a ver si efectivamente da ese resultado o no. Entonces les voy a pedir un momentico. voy a intentarlo otra vez. ¿Ustedes saben qué es la conjugada de un número? No, ni idea. Sí, entonces Paila no les puedo enseñar eso de la racionalización, o por lo menos no en esta clase.
Ya quiero saber en qué fallé. Ok, dame un momentico, ya les pongo cuidado. Lo estoy haciendo a mano y efectivamente me da 2. Bueno, menos 2 menos raíz de 3. Sí, el resultado es correcto. Fue madre. Bueno, para los chicos que me están diciendo que no entendieron ese resultado. ¿Entendieron de dónde sacamos este de acá o no? Chicos, ¿qué pasó? ¿Sí entendieron de dónde salió ese resultado, el que resalté ahí en el cuadrito o no? No, profe. Ok, ¿entendieron de dónde salió este resultado? No, chicos, les estoy preguntando, esto que estoy resaltando, ¿eso lo entendieron o no? ¿Sí? Listo, bien. Me falta una estudiante para que me confirme si sí o si no. Precisamente la que preguntó. Exactamente, exactamente, listo, bien. Entonces esta parte la entendieron. ¿Cómo paso de acá a acá? Pues sencillamente lo único que hice es raíz de 3 por 1, ¿cuánto es? Raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Dese en cuenta que de aquí abajo dejo exactamente los mismos números. Dejo exactamente los mismos números. Inclusive en el mismo orden. Lo único que cambio es este raíz de 3 por 1. Esta multiplicación sí la hago. Entonces por eso es que me queda ese resultado. De ahí es que la saco. En otras palabras, lo único que hice fue multiplicar este número. Raíz de 3 por 1. Sí, mejor. De ahí fue que saqué este resultado. ¿Y cómo llegué a este lado? Pues sencillamente, como yo les decía, la suma es modulativa. Entonces, ¿qué significa? Perdón, es conmutativa. ¿Qué significa eso? Que sumar raíz de 3 más 1 es lo mismo que sumar 1 más raíz de 3. Como la resta no es conmutativa, esa sí no le puedo hacer ese cambio, esa la dejo igual. Y bueno, hasta ahí, ese es el resultado que sacamos. Hasta ahí. De allí acá a sacar este resultado, yo necesito tener en mi mente un tema que se llama racionalización. ¿Sí? Pero pues este tema se ve en cursos anteriores. ¿Sí? Lo que les digo, esto es un adicional para pues quitar la fracción y convertirla bueno, quitar el denominador, la raíz del denominador. Pero pues bueno, si no se puede hacer esto, pues no importa. Por el momento, si llegan acá o acá, listo, perfecto. ¿Listo? Ya este pedazo, pues bueno, vamos a omitirlo por un momentico. ¿Listo? Hagan de cuenta que esto no existe. ¿Listo? Entonces, ¿queda mejor o no? ¿O todavía hay problemas? Listo, bien, gracias. Listo, súper. Chicos, si no entendieron, tranquilos, vuélvame a preguntar que no hay lío. Yo no me pongo bravo ni nada de eso. Acuérdense que a mí me da más rabia es que no me digan nada y que continuemos temas así como si nada. Como si hubieran entendido todo, ¿listo? Bueno, mejor dicho, voy a quitar Ya sé entonces. por qué me da menos 1 menos raíz de 3. ¿Por qué te da eso? Porque si lo pongo en la calculadora, lo pongo con la raíz y la raíz me coge el Todo. 3 más el 1, exactamente. Sí, claro. Entonces cuando yo lo pongo de la otra manera, pues como no pongo el 1 en la raíz, sino como lo pongo antes, pues por eso ahí sí me da el menos 2 menos la raíz de 3. Ok, sí.
En otras palabras, lo que Valentina estaba diciendo es que cuando, eso fue lo que yo le entendí, ¿no? Cuando coge esto, la calculadora le toma es como si ella estuviera haciendo esto. Raíz de 3 Sí, más uno, o exacto. sea, raíz de 4, o sea, 2. Pero pues eso no es lo que quería escribir Valentina. Una cosa es escribir raíz de 3 más uno, otra cosa es escribir la raíz de 3 más uno. Son dos cosas distintas. Bueno, bien chicos, excelente. Eh, de una vez, pues hallemos la... Bueno, no hallemos. De una vez escriban por favor las identidades para la resta de ángulos. ¿Listo? Así como se pueden sumar, también se pueden restar ángulos. Entonces, ¿cuáles son? Seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa coseno beta menos seno beta coseno alfa. ¿Listo? Eso es para restar senos. Para restar cosenos. Esto es igual a coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. Y finalmente, tangente de alfa menos beta va a ser igual a tangente alfa menos tangente beta dividido entre 1 más tangente alfa multiplicado por tangente beta. ¿Listo? Entonces, algo para tener en cuenta. Fíjense que para la suma y la resta de ángulos, de suma y de ángulos, para la suma de ángulos y la resta de ángulos, lo que uno hace es cambiar los signos. Si se dan cuenta, en el formulario anterior son esas mismas fórmulas, pero en vez de la suma se hacen restas, en vez de la resta se hacen sumas. ¿Listo? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hablamos antes de iniciar esta clase. Entonces, listo, ya acabé la teoría por este momento e hicimos pues 2 ejercicios. La pregunta mía es si tienen dudas con respecto a algo. Puede ser esto, puede ser las guías anteriores, puede ser las clases anteriores, no sé. Eso depende de ustedes, ¿listo? Ustedes me dirán. ¿No, no tienen dudas, chicos? O sea que ya hicieron la guía, me imagino que ya hicieron la guía. No, yo todavía no la he ni siquiera mirado porque no me aparece. ¿No les aparece la guía? ¿Cómo así? A mí no, es que, ¿cómo te explico? Creo que quedó muy abajo, entonces, mientras que yo le voy bajando y le voy bajando, perdón, no encuentro la tuya, pero no sé si es que solo yo. Uy, hijo de madre, ahí No, sí. profe, a mí también me pasó. ¿Alguno de ustedes puede compartir la pantalla para mirar lo que está sucediendo? ¿Ustedes ven el Edmodo por celular o por computador? Yo por computador. Pero solo es que se meta la asignación del profesor y ahí aparece. Pero no. Tampoco, No, ya lo no porque lo intenté y que no pasa. está. Ya veo qué es lo que está pasando. Chicos, yo no les he colocado ninguna asignación, ¿sí? Entonces, si me buscan por asignaciones de las clases, no me van a encontrar. Porque lo que yo he hecho es en el muro de décimo, en el muro, colocar las guías, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ah, Me refiero a esto. Bueno, aunque creo que ya me entendieron, pero bueno. Listo, entonces, la otra clase nos das un ejemplo de suma con coseno. Pues si quieren, sí. Bueno, ya puedo borrar esto, entonces lo voy a borrar.
Listo. Entonces, sí, claro. Si quieren, de sumas e inclusive de restas. No hay dudas por el momento, listo, perfecto. Y bueno, espere, profe, busco el punto para que me explique, porfa. Claro, no hay inconvenientes. Entonces lo que les digo, miren. Me meto al muro de décimo, ¿sí? Ay, mi madre, no quiero esto. No tengo asignaciones con ustedes. No quiero colocar asignaciones con ustedes, ¿sí? No les he colocado asignaciones. Lo que les he colocado es los ejercicios en la guía. Entonces, por el momento, tienen dos guías para solucionar, ¿sí? Están, de nuevo digo, en el muro, ¿sí? Y además de eso, hoy subo otra guía. O sea que tendrían que hacer tres guías, ¿listo? Ya las encontré. Ok. Eh, Entonces, listo. Punto 12 de la primera guía. Punto 12 de la primera guía. Ay, no. Necesito. Uy, Otra cosa, chicos, si ustedes tienen este. para los que tengan el libro, si se lo quieren hacer en el libro, pues mucho mejor, listo, no hay problema. Y pues si no tienen el libro, pues tranquilos, ahí está la Y si guía. le quiero sacar fotocopia. Como ustedes quieran, tranquilos, no importa. A mí lo que me importa es que pues hagan los ejercicios y que los hagan pues bien, ¿listo? No importa si yo le saco la fotocopia al libro. No importa, pues el libro es de Ok. ustedes. Profe, 12 no, se hacen los impares. Ok, listo. Entonces, ¿cuál? Sí, la primera guía, la verdad no lo recuerdo, chicos, pero si ustedes me dicen que... Ah, bueno, pero es que... espere que me perdí. Sí, de la primera guía eran solo los impares. Venga, inclusive lo coloco acá, porque a mí ya se me ha olvidado. Entonces coloquémoslo aquí. Solo los impares. Listo, para que no se nos olvide. Solo los impares. Listo, comentar. Listo. Con respecto... Venga, miramos de una vez la segunda guía. Salgamos de esas dudas. Ay, fue pucha. Bueno, abramos en Firefox. Listo. Uy, ¿qué es esto? Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál abriste? ¿El de los paréntesis? ¿El de los bichos estos raros? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. No sé. ¿Está en comentarios? Listo. Vale, gracias. Sí. Bendito Edmo que nos jode eso. Ay, ¿qué pasó? A mí me deja descargar el que toca hacer de los impares, pero no me deja abrirlo. O sea, ya lo descargué y lo abrí desde mi computador y no me deja abrirlo. Dice que hay un error. Y si lo intento abrir desde el computador, desde el mismo modo, no me deja. Simplemente se descarga. Ok, entonces vengan, vuelvo a subir el de semana. Ah, pero se te descarga y no te abre. ¿Es lo que te entiendo? Ajá. Entonces esperen un momento y ya vuelvo a Sí. subir la guía. Ah, sacó la piedra eso. ¡Ay, madre! Yo no hablo de ese, hablo del de abajo. Ok, pero de todas formas se los voy a dejar porque a mí no me dejó abrir Ok, eso. Entonces, bueno, acá también. Entonces ahí se los vuelvo a colocar, ¿listo? 21. gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene inconvenientes con eso? ¿Ya lo había subido por comentarios? Ah, sí, pero no me apareció. Listo, Duan, gracias por avisarme, pero pues bueno, ahí no está de más. ¿Por qué no me apareció acá los comentarios? Ah, sí, tienes razón, Duan, ya lo había subido. Bueno, no está de más. Entonces sí, solamente se realizan los puntos impares de la 21. Miren, acá lo dejé. Solo los impares de esta guía. De esta no hemos dicho nada, pues entonces aprovechemos y miramos. A ver si sí, si no, sí que. Entonces, funciones en términos de las otras. Tienen estos puntos. Entonces quiero que de estos vamos a hacer... a ver. A ver. ¿Alguien ya ha adelantado la 21? Esta guía, la segunda guía que subí, o no. O nadie la ha adelantado. Bueno, entonces.
Ok. 1, 2. Tres. Uy, no les dejé más. Uy, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Me faltan 3 puntos de la 1. Ok, listo. Entonces, para esta guía van a ser los ejercicios 25, 26, 2, 3, 4, 5. 25, 26, 27, 30 y 31. Ah, relaxed. Listo. Entonces, miren, para la segunda guía. Ah, pues yo les había dicho. Hacer los 5 primeros ejercicios. Bueno, que acá hubo un inconveniente, entonces voy a dejar esto más explícito para que no hayan líos con eso. Entonces vamos a hacer ejercicios. Entonces, 24 o 25. Hagan el 24 o el 25, el que ustedes escojan, ¿listo? No, no, vamos a hacer esto. Vamos a hacer los ejercicios 24, 25, 26, 27 y 30. ¿Listo? Esos son los ejercicios que van a hacer. ¿Listo? De esa guía. Entonces, ¿queda claro lo que tienen que hacer de esas dos guías? ¿O no? Sí, señorito. Bien. Hoy les subo la tercera guía, o sea, de los temas que vimos hoy. Entonces tendrían que hacer 3 guías. ¿Listo? Ahora sí, miremos entonces dudas que tengan. ¿Listo? El punto 5 de la 1. Entonces miremos el punto 5 de la 1, a ver qué dice. Entonces la guía 1 es esta. Y el 5 dice: determina el valor de las razones trigonométricas de alfa. Determina el valor de las razones trigonométricas de alfa teniendo en cuenta que cosecante de alfa es igual a menos 7 y que 180, bueno, que el alfa está entre 180 y 270. Ok, bueno. Eh, Al final del periodo me entregan todos esos ejercicios. Yo después subo la asignación. Ahí sí subo la asignación y les digo, chicos, entréguenme todos sus trabajos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A mí se me hace, pero esto sí es personal y ni siquiera sé si estoy en lo correcto o no. Pero a mí se me hace que es muy mamón. Semana, asignación, semana, asignación, semana, asignación, semana, asignación. Yo prefiero colocarles a ustedes, bueno, a todos mis estudiantes, la guía, la guía, la guía, la guía. Y al final del periodo recogerlo. ¿Sí? Así como hacíamos en el colegio. Pero pues bueno, ojalá me funcione. Porque si no, grave. Listo. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, en otras palabras, al final del periodo les envío la asignación. Y ustedes me tendrán que subir eso por fotos, por PDF, por como quieran. Bueno, entonces, tengo que hallar el valor de las razones trigonométricas de alfa. Entonces, tengo que hallar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Inclusive, tengo que hallar secante de alfa, cosecante de alfa y cotangente de alfa, ¿sí? Yo tendría que hallar eso. Porque pues esas son las 5 funciones las 6 funciones trigonométricas. Pero me dice que cosecante de alfa es igual a menos 7. ¿Sí? Ay, acá escribí mal cosecante. Escribí fue coseno otra vez. Acuérdense que cosecante se escribe CSC. Cosecante de alfa. Pero ya me están diciendo que la cosecante de alfa es igual a menos 7. Si la cosecante de alfa es igual a menos 7, entonces yo ya tengo una razón trigonométrica. ¿Y cuál es? Seno de alfa es igual a menos un séptimo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque estas dos razones trigonométricas son inversas. ¿Sí?
Uy, 10 minutos, ok. Entonces, también tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener en cuenta que me dicen que ese ángulo está entre 180 y 270. O sea que este ángulo de acá es 90 grados, ¿cierto? Este ángulo de acá es 180 grados. Este ángulo de acá es 270 grados. 270. ¿Qué significa eso? Entonces que el ángulo que estoy buscando se me encuentra acá, en este cuadrante. O sea que acá está el ángulo, ¿sí? No me puede resultar ni acá, no me puede resultar ni acá, no me puede resultar acá. Me tiene que quedar en el tercer cuadrante. ¿Listo? Entonces, si yo sé que el seno del ángulo es igual a menos un séptimo, entonces, ¿qué harían ustedes para hallar cuánto es ese ángulo? Dime. ¿Cómo se hace eso, chicos? Tengo que el seno del seno del ángulo es igual a menos 1 sobre 7. ¿Sí? ¿Cómo hago para hallar el ángulo? Estamos hablando del punto número 5 de la primera guía. Eso es lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces alguien me dice que el arco tangente. Yo podría sacar el arco tangente, pero si esto fuera tangente. Pero el problema es que eso es seno. Y pues se aproxima la respuesta, solo te equivocaste en algo. Sí es arco, pero no es tangente. ¿Es arco qué? ¿Coseno? Arco seno. Arco seno. ¿Sí? O sea que tengo que sacar la inversa. O sea, seno a la menos 1 del seno del ángulo Secante. es igual a seno a la menos 1 de menos un séptimo, ¿sí? No secante, sino seno a la menos 1, ¿no? Para tenerlo en cuenta. O sea que puedo cancelar estos dos y me queda que alfa es igual al seno a la menos 1 de un séptimo. ¿Listo? No, me perdí, no entendí. ¿Que no entendiste? Lo del seno a la menos 1. Ok, voy a volverlo a hacer, ¿listo? Paso a paso. Por favor, en el paso a paso, díganme, profe, ahí me pierdo. En el momento exacto en que se pierdan, por favor. ¿Listo? ¿Entienden de dónde saqué este seno de alfa es igual a menos 1 sobre 7? ¿Sí entienden de dónde saqué eso? Sí. Listo, bien. Ahora, yo no necesito hallar el seno de alfa. Lo que necesito hallar es alfa. Entonces, eso es lo que decían ahorita. En que, pues bueno, dejo seno de alfa. Pero para dejar solamente el alfa, entonces le saco la inversa. O sea, seno a la menos 1 de seno de alfa. Pero entonces como lo hice a un lado, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Listo. Entonces en ese momento se perdieron. Entonces, bueno, voy a intentarlo hacer de otra forma. Seno de alfa es igual a menos 1 sobre 7. ¿Listo? Entonces yo tengo que dejar alfa sola. Alfa la está siendo operada por el seno. Entonces, para dejar alfa sola, yo tengo que hallar es el seno a la menos 1 de lo que haya al otro lado. Seno a la menos 1 de menos 1 sobre 7. ¿Sí? Eso es lo que hago. Entonces, ¿qué diferencia hay de acá a acá? En la parte izquierda ya no está el seno. En la parte derecha ahora hay un seno a la menos 1. ¿Sí? Para dejar el ángulo solo. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Peor? Mejor. Pero en la que tú habías hecho anterior quedaba el seno a la menos 1
al lado del Sí, lado del ángulo. es que yo hacía esto. Entonces, Sí, yo hacía seno a la menos uno de seno del ángulo, ¿sí? exacto. Entonces hay que poner el seno a la -1 en los dos lados. Sí. O sea, bueno, más que hay que ponerlo, es que es la operación que lo justifica. ¿Cuál es la idea de colocar seno a la menos uno de seno del ángulo? Que como estas dos son funciones inversas, al final, en la izquierda, queda solamente el ángulo. Que pues es lo que que es lo que yo deseo. ¿Listo? Entonces, bien. Pero pues bueno, Ah, ya entendí, gracias. listo. Lo importante es llegar acá. Alfa es igual al seno a la menos uno de menos uno sobre 7. ¿Cuánto es Comer. seno a la menos uno de menos uno sobre 7? Entonces, chicos, les recomiendo lo siguiente. En la calculadora, primero, coloquen menos uno sobre 7. ¿Sí? Primero hagan la división. ¿Listo? La fracción. Menos, Y a ese resultado, menos, sáquenle el seno a la menos uno. menos 1 sobre 7. ¿Y ese resultado qué? O sea, primero hacen la fracción, hacen menos uno sobre 7 y a ese resultado sí le sacan seno a la menos uno. Y díganme por favor cuánto les da, listo. Menos 8,2. Acuérdense que eso es aproximado. O sea que el ángulo que estoy buscando es más o menos menos 8,2. ¿Sí? Ok, pero pues lo que pasa es que menos 8,2, pues si yo grafico este ángulo acá, como es negativo, tendría que hacerlo por aquí. Entonces menos 8,2 me quedaría como acá, más o menos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, creo que sí. Sí, porque menos 8,2, entonces este sería el ángulo que colocamos. Pero lo que pasa es que, pues seno me dijeron que tenía que colocar ese ángulo es en el tercer cuadrante, o sea acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, como el resultado del seno se, se ve reflejado en el eje Y, ¿sí? Porque acuérdense que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea que este es el resultado del seno del ángulo, o sea que es este. O sea que yo qué tengo que hacer, tengo que colocar este ángulo, pero pues acá, ¿no? O sea que el ángulo que necesito es este de acá, ¿sí? Sí. La pregunta es cuánto mide ese ángulo. Entonces yo cómo sé cuánto mide ese ángulo. Tengo que hacer este cálculo. Tengo que colocar. Esto vale menos 8,2, ¿cierto? O bueno, 8,2 porque estoy hallando es la amplitud de un ángulo. ¿Listo? Y esto vale 180. Esto vale 180, ¿no? Entonces si este ángulo mide lo mismo que este ángulo y este ángulo mide 180, este de acá mide 180, entonces ¿cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide ese ángulo, chicos? Espera porque lo estoy sumando todavía. Ok. Se me acabó la clase, chicos. 188,2. O A sea mí que me el ángulo... da 196,2. No. Tiene que ser 188,2. ¿Por qué? Tengo que sumar 180 más 8,2. Eso es lo que tengo que Ah, sumar, ¿sí? Bueno, lo había hecho bien sumo eso antes. y entonces a ese ángulo le hallo el coseno, le hallo la tangente, le hallo la secante y le hallo la cotangente. Chicos, se me acabó la clase, entonces nos vemos el viernes, ¿listo? Creo que el viernes lo vamos a coger para refuerzos, entonces chao, nos vemos. Sí, porque esto ya no lo entendí. Gracias, bye. Conéctense el viernes en estadística, ¿listo? Estadística, nos conectamos el viernes, ¿listo? Chao, juiciosos. Ok, bye.
Chao, profe. Chao, juiciosa.